pero de repente salen papers que no tienen sentido. Como que con todo lo que aprendió de evolución, de las especies, de cómo se comportan los ecosistemas, de repente aparece una planta, no sé, en el Carbonífero que tiene un sistema vascular más eficiente que las angiospermas de hoy en día. Y eso no tiene sentido. Y no tiene sentido que se hayan extinto, no tiene lógica, porque bueno, la evolución en realidad hay que comprender que no quiere una mejora, sino que es completamente al azar el tema. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Laboratorio de Nanobiomateriales USM, a través de su proyecto Fondesic 122-0715. Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ciencia, tecnología e innovación para la industria. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña Andrea Llévenes, más conocida como Paleo Andrea, licenciada en Ciencias Ambientales, estudiante de magíster en Biología, especialista en Paleontología y divulgadora en la misma área. Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. De verdad estamos súper contentos con los chiquillos cuando partimos el podcast, teníamos la idea de invitarte y que se haya dado esta oportunidad, en verdad, felices. Podríamos partir un poco en rasgos generales. Si nos puedes contar un poquito de qué se trata la paleontología, qué se estudia. Ya, la paleontología es una disciplina que viene desde varios ámbitos de las ciencias, desde la biología, desde la geología, etcétera, que se encarga de estudiar la vida antigua. Y esto lo hace a través de los fósiles. Entonces, nuestro objeto de estudio en paleo son los fósiles. Fósil, ya, por ejemplo, no es materia orgánica, no tenemos un huesito tal cual, tenemos algo que tuvo una transformación con minerales, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Y bueno, van a ser de distintas épocas y ahí cada paleontólogo se va a especializar en un grupo distinto, en una era distinta, en un periodo distinto, y por eso hay tanta diversidad de gente que estudia la paleontología, porque tenemos más o menos fósiles grandes desde 650 millones de años. Entonces, hay muchos millones de años por estudiar y hay mucha gente trabajando en distintas cosas. O sea, cuando hablamos de vida antigua, es de verdad vida antigua. Es de verdad vida antigua. Esa es como la escala, o sea, me decís 650 millones de años es como el límite lo más allá y lo más acá. Con fósiles grandes, ya, podríamos decir, porque se han encontrado algunas esponjas microscópicas y algunas bacterias y los estromatolitos que tienen 3.800 millones de años, pero si ya nos vamos a organismos macro, son de 650 millones de años hasta más o menos 11.000, que era como el límite establecido. Hoy en día es 4.200. Hay una pequeña pelea en la comunidad de la estratigrafía internacional, que ellos son los que ponen estas como disyuntivas, pero eso es lo que define un fósil, más o menos, y eso es lo que nosotros estudiamos. Hay gente que trabaja en el cuaternario, trabaja en miles de años, pero muchos trabajamos en millones de años. Yo, por ejemplo, estuve trabajando mucho tiempo con plantas del Triásico, y ese era un tiempo de 220 millones de años, eran las plantitas con las que yo trabajaba. Ya. Entonces hay diversidad en todo el... Ahí cuando hablas del Triásico, esas son las eras, ¿no? Triásico es un periodo dentro de la era mesozoica, que y es las la famosa. eras en general, o sea, ¿cuántas eras tenemos? Mira, hay un supereón que vendría siendo el precámbrico, ya que tiene distintas eras, pero después ya tenemos la era paleozoica, la era mesozoica, que es la de los dinosaurios, o sea, la paleozoica decimos ya, la de antes de los dinosaurios, animales más pequeños, etcétera. Tenemos la mesozoica, que es la famosa por Jurassic Park y todo eso, y después tenemos la cenozoica, y nosotros vivimos en la era cenozoica, porque aún estamos dentro de esta línea temporal, porque incluso el presente está en lo que nosotros llamamos la tabla cronoestratigráfica, que es donde nos ubicamos espacialmente, temporalmente, en toda esta historia del planeta, porque la tabla cronoestratigráfica parte hace 4.600 millones de años, que es más o menos con la formación del planeta, hasta hoy en día. Y nosotros vivimos en el Magalayense, no en el Antropoceno. Antropoceno todavía no se acepta. Eso es algo importante. Ahí hay una discusión todavía en la comunidad. Sí, todavía comunidad. Hay una discusión. Y el cambio de estas eras, como
¿qué lo define o qué lo caracteriza pasar de una era a otra? Principalmente eventos grandes que cambien la biota. Por ejemplo, el final del Mesozoico, hace 66 millones de años, cayó el meteorito en Yucatán, sabemos esa historia, una extinción grande. El fin de la era Paleozoica es con la extinción masiva más grande que ha tenido la historia del planeta, que fue la del Pérmico. 9 de cada 10 especies se extinguieron, fue una extinción brutal. Entonces siempre son eventos muy grandes. Pueden ser extinciones masivas, pueden ser algún cambio biótico, pero generalmente está relacionado a ese tipo de eventos. Ya, en el fondo, ¿y las formas de vida cambian? ¿Hay un cambio notorio en las formas de vida dentro de una era hacia otra? ¿O se mantiene más o menos en esa línea de los que lograron sobrevivir? Personalmente creo que si nos vamos a animales, se nota más el cambio. Por ejemplo, los animales del Paleozoico, hay mucha dominancia de animales en vertebrados pequeños, pero si ya nos vamos al Mesozoico tenemos dinosaurios, tenemos animales grandes, y si nos vamos al Cenozoico tenemos a los mamíferos gigantes, como no sé, los mamuts, tenemos todo eso. Entonces ahí en animales vemos como cambios grandes, pero en plantas no mucho. Hay harta diversidad, pero para el ojo no experto es como, ya es un árbol, es otro árbol. Entonces quizás una persona que no es experta en plantas las va a ver más o menos parecidas. En cambio, una persona no experta en animales va a notar el cambio. Esos son más a simple vista. A simple vista, sí. Genial. En verdad las escalas de tiempo son brutales. O sea, veía por ahí unos videos tuyos de esos que en verdad pegan en las redes, donde tú decías que entre dos dinosaurios hay más tiempo que entre los dinosaurios, creo que era el T-Rex y nosotros. Sí. Hay menos tiempo que entre el T-Rex y otro tipo de dinosaurio. Sí, es porque el Mesozoico, la era de los dinosaurios, parte hace 251 millones de años. Los primeros dinosaurios son de como 240 millones de años y el T-Rex es de hace 66. Entonces, hay una escala súper grande de tiempo que quizás no se dimensiona. De hecho, muchas personas tienden a pensar, por ejemplo, que todos los dinosaurios vivieron juntos. Y no, no es así. No. Hay mucha distancia temporal, geográfica. Claro, porque los dinosaurios, así como hoy en día la fauna no es la misma en todo el planeta, me imagino que los dinosaurios que podemos encontrar en Chile no son los mismos que podemos encontrar en Asia. Exacto, y también hay un error general, que es que todos piensan que todo el Mesozoico estuvo Pangea, que es este supercontinente. Claro. La verdad es que Pangea se comienza a fragmentar en el Mesozoico, y de hecho, por ejemplo, ya en el Jurásico ya tenemos una distribución bastante notoria entre los continentes, y ya el Cretácico, yo veo un mapa del Cretácico y lo veo bastante parecido a un mapa actual. Entonces, claro, no estaban todos juntos, no se iban a encontrar, tenían que cruzar un océano y no lo iban a hacer. Y desde ese punto de vista, entonces, también encontrar como ciertos fósiles igual en distintos continentes con cierta datación temporal es como una muestra de que en un momento estuvieron juntos. Es como viene a validar un poco esto de que hubo un solo continente. Es como una evidencia extra a la evolución de los continentes. El geólogo que postuló esa idea, que no fue aceptada en su momento, utilizó evidencia fósil. Utilizó varios organismos que eran del Pérmico principalmente, porque en el Pérmico teníamos Pangea, sin separación ni nada, y él encontró, por ejemplo, unos fósiles de planta que se llaman Glossopteris, Glossopteris en Argentina, Glossopteris en África, en la India, en Australia y en la Antártica. Entonces, ¿cómo te explicas que eso claramente estaba todo junto? Entonces él usó varias evidencias, pero fue como en el 1920, 12, por ahí. Fue a principios del 1900 y la comunidad científica se burló de él. Claro. Y él murió sin saber que lo que él postuló era así. Y es muy triste su historia, porque trató de demostrarlo mucho tiempo y no fue aceptado. Claro, porque en verdad, si uno lo piensa, si me vienen a decir hace 200 años atrás, me dicen, oye, mira este mapa, y pasa que todos estos continentes estuvieron juntos en un momento, es como ilógico. Claro. La ciencia al final es como un sexto sentido que te permite llegar a conclusiones que no sé, cotidianamente uno no llegaría, o se burlaría como lo hicieron de él. Sí. No, y también por la época, o sea, claro, ha costado mucho el cambio y hasta hoy en día cuesta mucho el cambio, o sea, hay negacionistas de los dinosaurios, entonces es bastante preocupante. Sí, ahí hay harto tema con el negacionismo y la pseudociencia que está sonando hoy en día, y es bien preocupante. Al final, escuchaba la otra vez a Javier Santolaya, el divulgador, que hacía un análisis bien interesante sobre cómo la democracia le da poder a la gente, pero a la vez es peligrosa porque le da el poder de tomar las decisiones equivocadas.
en el sentido de que si tú te informas mal y sigues algo que está demostrado que está incorrecto, terminas también imponiéndoselo por mayoría a los que pueden estar en lo correcto. Y no en lo correcto en un sentido como autoritario o como mirar en menos al resto de la gente, sino porque el método científico llega a la verdad, esa es como o intenta llegar a la verdad. Es lo mejor que tenemos dentro de. Sí. Es como preocupante el tema. No sé cómo ha sido los negacionistas de los dinosaurios. ¿Qué es la teoría, pseudo-teoría que hay ahí? No, para ellos es que no existieron, que es una conspiración con los gobiernos y que en realidad nosotros estamos ocultando a los gigantes, humanos gigantes. Ya, esa es como su imagen, y no entiendo el sentido. O sea, hay dos tipos de negacionistas. Los conspiranoicos, que serían estos que creen que hay gigantes, y los negacionistas que son creacionistas. Que eso ya tiene que ver con su postura religiosa. Claro. Y es muy cerrado, pero ya, esos al menos los tiendo a comprender. Ya es su religión, están en su religión. Pero los otros no tienen una religión y es como voy a negarlos porque sí, porque creo que me están mintiendo. También dicen que las personas que trabajamos en paleo somos actores que nos contratan los gobiernos. Entonces es tremendo y yo, claro, digo muchas veces quizás en la paleontología no es tan grave que hayan negacionistas porque no nos afecta más allá, pero si vemos este comportamiento en medicina o en cosas que nos pueden afectar como a nivel población, es preocupante. Sí, no, y además el día de mañana las personas que crean en eso van a votar por un candidato que a lo mejor diga, oye, ¿sabéis que esto no están mintiendo? Quitémosle todo el financiamiento estatal a la paleontología y a los actores. No, pero yo creo que esas personas sobreestiman el poder de organización de un gobierno. Sí, totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Porque, claro, es muy llamativa la narrativa, así como yo tengo la verdad. Al final eso es lo que llama la atención a la gente, yo creo. Yo tengo la verdad y todos me están mintiendo. Es como el camino del héroe, mostrarle la verdad al resto. Es rarísimo. No lo comprendo realmente. Uy, qué extraño. Y en esto que mencionabas, me contaste que tú trabajabas en plantas, especialmente. Sí. ¿Cómo ha sido tu trabajo ahí? ¿A qué has estado dedicada? Mira, mi historia igual es bien graciosa porque yo al principio quería ser paleontóloga de vertebrados. Yo quería dinosaurios. Yo tuve un curso de paleontología y yo, dinosaurios. Y cuando aprendí un poco del trabajo con vertebrados fue, no me gusta esto, no me gusta trabajar con huesitos. Y ahí estuve como viendo qué otras áreas de paleontología hay y conocí la botánica actual. Me llamó mucho la atención lo extrañas que son las plantas. La gente no les toma el valor que tienen que tomarle. Las plantas son rarísimas, tienen una historia evolutiva muy compleja. De hecho, yo creo que son más extrañas que los animales. Y ahí empecé a contactar a un paleobotánico en ese momento que trabajaba con plantas del Triásico porque a mí personalmente me encanta el tema de la extinción masiva del Permo-Triásico, que fue la más grande, entonces como los grupos se vieron después representados. Entonces, bueno, en Chile no tenemos rocas pérmicas, solo hay en Argentina, pero tenemos mucho Triásico. Y ahí comencé a aprender del tema y, bueno, yo estuve trabajando más en lo que era taxonomía, o sea, identificando distintos grupos, viendo dónde hay más diversidad de tal grupo y cuál no. Pero a mí me gustó mucho trabajar con esas plantitas. Hoy en día trabajo con cosas más actuales, pero enamorada de la paleobotánica del Triásico. Yo creo que al principio hartos paleontólogos deben partir con el tema de los huesitos y al final es esa la muestra gigante que hay en el museo, eso como lo que te trae. Claro. Y después hay que tener también la personalidad de decir, oye, sabes que no me gusta esto, pero sí me gusta el área y me voy a otro lado. Uh-huh. Y en esta área, ¿cuáles son las cosas raras, las cosas bonitas que te has encontrado de las plantas? En paleobotánica, bueno, esto no son investigaciones mías ni de gente que conozca, pero de repente salen papers que no tienen sentido. Como que con todo lo que he aprendido de evolución, de las especies, de cómo se comportan los ecosistemas, de repente aparece una planta, no sé, en el Carbonífero que tiene un sistema vascular más eficiente que las angiospermas de hoy en día. Y eso no tiene sentido. Y no tiene sentido que se hayan extinto, no tiene lógica, porque bueno, la evolución en realidad hay que comprender que no quiere una mejora, sino que es completamente al azar el tema, de alguna manera para explicarlo, pero era algo tan eficiente y se perdió completamente, y habían plantas rarísimas, plantas que hoy en día tenemos representantes que miden 15 centímetros y en el Carbonífero eran de 15 metros. Entonces hay cosas muy raras y son, o sea, a mí lo raro me resulta maravilloso.
Esa es como mi postura en la ciencia. Qué genial. Al final ese yo creo el instinto de ser científico, de encontrar algo raro y asombrarse en la duda. Claro. Porque al final si todo está resuelto, ¿para qué vamos a ponerlo a leer cosas que otros hicieron? Ese es como el desafío al final, ¿no? Uh-huh. Qué bacán, qué bacán. Y los proyectos en paleo, el estudio, ¿cómo es el día a día de un paleontólogo? Porque está, claro, la visión muy Jurassic Park y me imagino que no todos trabajan haciendo Jurassic Park. Claro. De hecho, por Jurassic Park y todas estas películas que comenzaron a salir, las personas tienden a pensar que un paleontólogo trabaja el 100% del tiempo en campo, en terreno, está en la tierra, sucio, excavando en el piso y no. Eso se da en los grupos que tienen proyectos de investigación activos y dentro de esos proyectos que tengan los permisos de ir a estudiar formaciones en Chile que tengan potencial fosilífero y puedan extraerlo, pero tampoco es mucho tiempo, o sea, es como máximo 2-3 semanas Ya. y se acabó, o sea, se acabó hasta el próximo año si es que sigue el financiamiento. Claro. Pero hoy en día la mayoría de los paleontólogos, sobre todo los jóvenes, porque ya sí, pensamos en los paleontólogos con doctorado, postdoctorado, ellos están en universidades haciendo sus cosas, pero la gente joven de 20, 30 años que está trabajando en paleo, están trabajando en consultoría. Ya. Y ese es como el trabajo más común y que más hay hoy en día y que está ligado con todo el tema ambiental, ya por las normas ambientales, por la ley ambiental y todo eso, y la norma de patrimonio que protege todo el patrimonio paleontológico y arqueológico. Si va a haber un proyecto de inversión grande, etcétera, hay que hacer distintos trabajos de flora, fauna, etcétera, y también paleontología. Ya. Hay que ver que no hayan fósiles, entonces ahí se hacen líneas de base que se llaman estos estudios superficiales o ya después monitoreos paleontológicos, que hay mucha gente que dura años, bueno, años es quizás mucho, pero varios meses, 18 meses, 12 meses, y que están en las obras viendo que no salga algún material, y algunos trabajan más, bueno, que los llaman a rescatar. Por ejemplo, salió un fósil de una ballena y quiere rescatarlo. Yo tengo una amiga que trabaja en eso, trabaja en consultoría, pero ella trabaja en eso, entonces ella se va al norte. La llaman y le dicen, hay que sacar una ballena. Y ella se va por un mes a trabajar. Bueno, no está el mes en ese lugar en específico, pero está harto tiempo sacando el fósil y haciendo los protocolos de rescate. Pero ese es como el trabajo general en paleontología y no tiene mucho que ver con lo que se muestra en las películas. Claro, y ese último tipo de trabajo que tú mencionás es como donde aparezca. Hay que estar como libre para ir a buscarlo. No es como que haya una programación anterior. No. Claro. De hecho, las consultoras de repente dicen, necesitamos paleontólogos o alguien con el perfil, bueno, ya no existe el perfil, pero eso del perfil de paleontólogo, que venga a hacer un rescate. Porque nos salió algo en el monitoreo y necesitamos armar un equipo. Porque generalmente ellos tienen a una persona trabajando y viendo en terreno, pero después tienen que armar equipos. Ya. Equipos de 3, 4 personas, incluso más si el fósil es más grande y más difícil de sacarlo. Pero ese es como el trabajo más común hoy en día en paleontología en Chile. Ya, genial. Y ahí, igual, por lo que conversamos, tú me decías que el perfil de paleontología ha ido evolucionando harto en el último tiempo. Sí. Porque cuando yo estuve leyendo decía ya paleontología es como una mezcla entre biología y geología. Pero después tú me contabas que en el magíster, creo que acá en la UB, hace mucho tiempo no entraba ni un biólogo ni un geólogo, sino que han ido entrando, se ha vuelto más interdisciplinar. Sí, y de hecho eso es súper positivo. Yo encuentro que mientras más perspectivas hayan, mejor. Antes era muy clásico, o eres geólogo o eres biólogo, o si no, no podéis ser paleontólogo. Hoy en día hay un montón de gente, bueno, yo misma, que estudié ciencias ambientales, hay muchos veterinarios, hay geógrafos, hay incluso arqueólogos que después se cambian de área, antropólogos, físicos. Entonces hay harta gente que llega de distintas disciplinas a trabajar en paleo. Y eso es muy positivo. Sí, en el fondo, el otro día pensaba, después de que conversamos, y hay como hartos símiles entre lo que es la paleontología y la astronomía. Como que la astronomía intenta proyectarse mucho en el espacio, y eso es muy difícil, y la paleontología mucho en el tiempo. Uh-huh. Entonces es como... Claro, si tú querés mirar al final del sistema solar o querés mirar cuánto hablamos, 400 millones de años hacia atrás en el pasado, son desafíos científicos y tecnológicos que también requieren de muchas perspectivas, no solo de un geólogo y de un biólogo. Sí. Y me imagino que ahí también, en tu experiencia, no sé, ¿te ha tocado trabajar con gente que sea de otras áreas? ¿Cómo ha sido esa interacción? De hecho, yo generalmente cuando he trabajado con otras personas he sido la única de medio ambiente. ¿Ya? Entonces siempre me ha tocado, bueno, más que nada con geólogos, pero también he trabajado con biólogos y una vez con un veterinario.
Ya. Entonces ya es entretenido porque uno igual aprende cosas. Con el veterinario aprendí harto de anatomía animal, que estábamos viendo algunos fósiles y me iba enseñando, me iba conversando. Yo tuve ramos de zoología en la universidad, pero no a una expertise que tiene un veterinario. Claro. Entonces eso es como súper nutritivo para uno también como científico, estar con distintas personas y no solamente tener como la visión de uno y lo que a uno le enseñaron. Entonces, eso es algo súper bueno que está pasando hoy en día. Y de hecho también es porque se abrió esa posibilidad a partir de que antes era muy cerrado, pero el mismo Consejo de Monumentos, que es a quienes nosotros pedimos los permisos y quienes son los que autorizan los trabajos en Chile, porque es ilegal ir a sacar fósiles, no es como en Estados Unidos o en Alemania que uno puede hacerlo. Acá no, es ilegal, hay que contar con experiencia, estudios, etcétera, para poder hacerlo. Entonces ellos mismos abrieron la posibilidad a más profesiones, dando a entender de que bastaba tener más experiencia en el área, habiendo investigado también, porque hay personas que no necesariamente estudiaron biología o geología, pero estaban haciendo producción científica en paleo. Entonces era como no podemos negarle que trabajan en paleo. Entonces eso también abrió la posibilidad a todo este grupo de gente nueva que comenzó a llegar a la paleontología. Porque aquí también en Chile paleontología como tal no existe como pregrado, sino que era más una especialización después. Uh-huh. De hecho, bueno, no es necesario hacer un posgrado. Yo diría que al menos la mitad de la gente más actual que está trabajando en paleo no tiene posgrado y no tiene interés en hacer posgrado. Lo que ellos hicieron fue hacer su tesis de pregrado en paleontología. Genial. Y con eso más o menos ya quedas listo. Ya. Entonces, con un pregrado la gente se puede dedicar a hacer paleontología. Uh-huh. Haciendo su tesis en paleo. Ya. Sí. Esa es la situación como actual. Sí. Qué buena. Al final, claro, esas flexibilidades permiten que llegue más gente a un área que le interesa. Porque, claro, no todos quieren darse la lata de hacer un posgrado 2 años, 4 años, quizás lo que se demore. Y trae ideas nuevas también a las áreas. Ahí es donde nace como la innovación y la generación de conocimiento. Y en lo que estás trabajando tú actualmente me dijiste que era ecología vegetal. Sí. ¿Qué es más o menos a grandes rasgos? Bueno, para hacerlo un poquito al lado, estoy trabajando en consultoría en paleo, algunos trabajitos por ahí que salen, pero estoy en el área de investigación en ecología vegetal, porque, bueno, paleo estuvo bien lento, entonces dije quiero aprender más áreas, quiero aprender más cosas, y se me dio la oportunidad de entrar a un equipo de ecología vegetal, y es súper interesante. Es súper interesante. A mí me encanta trabajar con plantas, como dije, las encuentro extrañas. Entonces estamos viendo cosas muy contingentes. No puedo contar mucho lo que estamos haciendo porque van a salir papers de esto. Hay un fondecito por medio. Pero es algo contingente, producto incluso de nosotros, de los seres humanos, que está afectando al ecosistema. Y desde la ecología vegetal, nuestro foco de estudio son las plantas, los grupos de plantas, cómo se conforma en los ecosistemas terrestres, las interacciones también que tienen las plantas con otros organismos. Entonces es un montón de cosas bien particulares con las plantitas ahí que estamos viendo. Qué buena, qué buena. Me dijiste que te gustaba harto el tema de investigación. Sí. ¿Qué es lo que te llama? ¿Por qué dedicarte a eso si a veces es tan complicado y todo? A pesar de todo, ¿por qué te gusta tanto? Lo sé que es complicado, lo he vivido, he tenido estos estrés, pero soy una persona que está siempre preguntándose cosas. Y siempre quiero aprender cosas y siempre quiero hacer cosas. Entonces creo que es esa como motivación que tengo y esa curiosidad que creo que es muy típica de los científicos, que me motiva a querer hacer investigación. Y quizás en este momento no estoy haciendo investigación en paleo, pero estoy haciendo en otra área también con plantas, porque yo soy la reina de las plantas y soy alérgica. Pero siempre es esa motivación de quiero saber más, quiero aprender más, quiero hacer un aporte también. O sea, quiero que nuevas generaciones tengan conocimiento que también yo quizás generé, y poder motivar a gente y decirles, miren, si yo pude, ustedes pueden. Entonces también va por ese lado. Genial, genial. Al final es eso, es como esa inquietud que uno tiene, como no sé si te pasa que de repente estás como aburrida y cualquier persona, no sé, se pondría a ver tele, a ver Los Simpsons, y como que te encontráis leyendo algo, o como que es mucha motivación el descubrir algo nuevo, el aprender. Sí. Como que uno le agarra mucho el gusto a eso. Uh-huh. Qué genial, qué genial. Y en ecología, alguna idea bonita, alguna idea interesante que te haya encontrado que, no sé, que sea un poco llamativa para la gente que esté escuchando.
O sea, creo que ya es bastante llamativo que exista un área dentro de la ecología que se encarga principalmente de las plantas y es a lo que voy. Las plantas son mucho más complejas. Hay una planta, bueno, esto ya sale un poquito de lo que es ecología y nos vamos más a lo que es botánica, pero hay una planta que se mimetiza con otra que es venenosa. Las plantas no tienen ojos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sabe que viéndose de tal manera no se la van a comer? Entonces, son cosas raras. Hay otra planta que la descubrieron el año pasado o antepasado que saca flores por debajo de la tierra para un tipo específico de bichito. Bueno, eso ya es más ecología vegetal. Pero hay cosas demasiado extrañas o la hiperespecialización. O sea, acá en Chile tenemos plantas endémicas y que, por ejemplo, solamente una mariposa puede polinizarla. Y ningún otro organismo puede llegar a donde tiene el polen y tienen esa relación. Entonces, es raro. Es mi palabra favorita para definir la ciencia. Es raro y eso es lo que a mí me llama la atención y creo que invito a la gente también a aprender más de plantas. Yo sé que no hago quizás muchos videos de plantas porque la gente, ¡ay, quiero saber de dinosaurios! Pero las plantas son increíbles. Quizás no se agarran a pelear ni nada como nos imaginamos animales, pero son raras. O sea, esa planta que se mimetiza a mí me voló la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Estoy así ahora mismo, sí. Claro, ¿cómo? O sea, no sé. No se me ocurriría. Qué genial, nunca había escuchado eso. Sí, no, es brutal y así hay un montón de cosas en plantas que llaman mucho la atención. Y bueno, la semana pasada salió un artículo de que descubrieron una familia de plantas nuevas. O sea, ya si nos vamos a categoría taxonómica siempre, es una especie o quizás un género, pero una familia es como, siempre están descubriendo cosas y con plantas actuales que llaman mucho la atención. Es muy entretenido esto. Qué genial, qué genial. Hiciste la distinción recién entre botánica y ecología. Sí. Porque ecología como que involucra más a un ecosistema. Esa es como la definición. Esa es como la diferencia. Por ejemplo, en botánica se trabaja con un organismo, una especie en particular, una planta, un individuo, estoy analizando a ese individuo. Ya. En ecología vegetal nosotros vemos la imagen más macro. Ya vemos interacciones biológicas, vemos comportamiento que van a tener las plantas dependiendo de ciertos estímulos, contaminantes, etcétera. Genial. Es como la sociología de las plantas, algo así. Claro. Ya, genial, genial. Uy, me volaste la cabeza con lo de la planta que se mimetiza. Sí. Lo encontré muy, muy Rarísimo. extraño. Qué genial. Y una pregunta que creo que también lo conversamos el otro día, ayer en la reunión, que le estaba dando hartas vueltas. Es en el siglo XXI, de que todo va rápido, de la inteligencia artificial, de ChatGPT y todas estas cosas, ¿por qué seguir haciendo paleontología? O sea, porque mucha gente puede llegar y, como decíamos, los negacionistas pueden llegar y decir esto es inventado, son actores. ¿Cuál es el valor que le ves tú, que le has dedicado tanto tiempo, tantas ganas que tiene la paleontología? ¿Qué es lo que te nutre de hacer esto? Bueno, tal como te comenté ayer en la reunión, la paleontología al final nos va a dar todas estas evidencias sobre nuestra propia historia, nuestra historia natural. Claro, no estoy hablando de historia normal, de la historia natural, de cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. O sea, el pasado es sumamente importante para entender el planeta entero hoy en día, para entender cómo funcionan los ecosistemas, nuestro rol en los ecosistemas, porque sí somos parte del ecosistema en el que estemos. Entonces, la paleontología nos ayuda a entender toda esta historia de la vida en la Tierra y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día, porque perfectamente nos pudimos haber extinto en algún momento cuando andábamos, no sé, más en los arbolitos. Entonces hay muchas cosas que la paleontología nos va a dar. También podemos a estudiar quizás un poquito más del comportamiento de homínidos, de dónde venimos nosotros, porque hay algunas evidencias de eso. De hecho, encontraron en Brasil joyas que se hacían con estos perezosos gigantes ¿Ya? de 25.000 años. O 15.000 años, bueno, algo por ahí, pero era de miles de años. Entonces es bastante interesante ver todo eso y todas estas cosas las retribuye la paleontología. La paleontología nos va a dar toda nuestra historia natural, pero no es toda, porque nosotros decimos que solamente conocemos menos de un 1%. ¿Ya? Porque la fosilización en sí es algo rarísimo.
Es súper difícil que se dé. De hecho, como los pasos para fosilizar es que el organismo tenga hueso o tenga una conchita, tenga algo duro que pueda reemplazarse por un mineral. Claro. Ya los organismos blandos son súper difíciles que fosilicen y se dan en algunos sitios muy especiales, muy particulares. Pero aparte de tener algo duro y etcétera, tienen que darse un montón de condiciones. Tiene que estar en un ambiente de baja energía. No tiene que haber carroñeros ni depredadores que lo vayan a sacar. Tiene que haber un enterramiento rápido, o sea, que se cubra rápido con material. Tiene que haber baja radiación solar. Tiene que haber, ojalá, baja temperatura. O sea, hay un montón de cosas y claramente eso no se da. Y no todas las rocas, por ejemplo, porque en Palio se trabaja en roca, no todas las rocas nos sirven para ver fósiles. Las rocas ígneas que tienen un origen volcánico no nos sirven. Las rocas metamórficas, si es un metamorfismo bajo, podría haber, pero la probabilidad es bajísima también, así que nosotros trabajamos en las rocas sedimentarias y las rocas sedimentarias no están en todas partes. Entonces eso ya es otra limitante. Además que muchos fósiles que quizás no se encuentran, al ser expuestos a erosión por aire, por agua, etcétera, se van a destruir. Entonces, ya con lo difícil que era que un organismo fosilizara, puede que en todos estos años que recién se comenzó a estudiar la paleontología más formalmente, se hayan desaparecido muchas especies que nunca vamos a descubrir, nunca vamos a conocer. Entonces, eso quizás es lo triste y que nosotros vamos a saber una porción muy pequeña, pero aún así es una porción que nos trae hasta hoy en día y que podemos interpretar como parte de la historia natural de nosotros. Oh, qué genial, qué genial. Claro, porque en verdad uno piensa como si todo estuviera fosilizado, pero si hoy día cayéramos todos muertos, tampoco están las condiciones para que todos se fosilicen. Podríamos pensar, si tú decís ya tienen que tener algo duro, en 1000 años, o no, 1000 años muy poco, en 1.000.000 de años, no van a saber que existían gusanos, a lo mejor. No tienen las características. Que es una condición que no se me había ocurrido, no se me había ocurrido. Y lo que dices de las rocas, el tipo de roca para que se forme un fósil, ese también me imagino es como una especie de criterio cuando uno decide dónde hacer una excavación, ¿o no? Claro, o sea, bueno, el fósil no se va a formar en la roca, se va a formar en el suelo, pero el suelo con el paso del tiempo se va a convertir en roca. Claro, ya. Pero claro, a lo que iba, por ejemplo, rocas ígneas tienen un origen volcánico, o sea, eso claramente no nos va a dar nada porque lo va a quemar todo y no va a haber un fósil asociado a un volcán. Pero metamórficas, que son estas rocas que se forman de otras rocas que pueden ser sedimentarias o pueden ser ígneas bajo procesos de presión y temperatura, y son unas rocas medias deformes que se ven como con onditas, ahí cuando tienen un grado bajo, porque el metamorfismo tiene distintos grados, pero cuando tienen un grado bajo pueden encontrarse algunos fósiles, ha pasado, pero te digo que es como el 0,0001% de los casos, y las rocas sedimentarias donde principalmente están. Entonces, las formaciones geológicas, que son estos sitios que están definidos, por ejemplo en Chile tenemos un mapa que tenemos todas las formaciones geológicas bien definidas, que no necesariamente calzan con las regiones que nosotros conocemos, van a tener el tipo de roca. Entonces uno ya dice, ya, esta formación tiene un origen volcánico, a mí no me sirve, no me interesa, pero esta formación es sedimentaria, tiene otro tipo de roca, ya quizás ahí podemos, es más probable. Es más probable. Aunque generalmente lo que pasa en paleontología es que se da aviso. Las personas encuentran fósiles, no es que uno vaya así con una lupa y una brocha. No es de tanta exploración. No, 99,9% de los casos es por aviso. Se da mucho de que gente, por ejemplo, que vive en lugares aislados, que hay menos intervención urbana quizás, ellos en su terreno encontraron algo y dan el aviso y ahí, ya vamos a ir a explorar, ya, y quizás es muy bueno el sitio y se arma algún proyecto que se financie y se va en equipo. Genial. Es así, o sea, uno es muy raro que se vaya al mundo a buscar. Claro. O quizás muchos sí se va a buscar, pero a sitios que ya se sabe que hay. Claro. Que allá hay estudios. Entonces, es así. Sí, pues eso me preguntaba yo, ¿cómo deciden dónde ir a excavar? Porque en el fondo no es como hacer así en el mapa y gastar 100 millones de pesos en una campaña. Qué genial, qué genial. ¿Y cómo ha sido tu historia con la paleontología? ¿De dónde vino el interés? Bueno, mi interés vino desde chiquitita. ¿Sí?
en los años 90 era muy fanática de Jurassic Park. Ya. Me acuerdo que íbamos al Blockbuster a arrendarla, la arrendaba todas las semanas, Jurassic Park. Me la sabía de memoria, pero completamente de memoria. Y yo siempre he tenido, bueno, muy buena memoria, me iba bien en el colegio, entonces lo que yo hacía era como aprenderme los dinosaurios, los nombres de los dinosaurios, categorizarlos, y yo como que les disertaba a todo el mundo todo eso. De hecho, ahora, bueno, con las redes sociales me he reencontrado con compañeras de básica y me dicen, Andrea, tú eras la que no se callaba con estas cosas y seguía en lo mismo. Y es como, bueno, pasa qué cosa. Pero partí desde muy chiquitita y yo tuve la suerte, porque paleontología quizás es algo visto más para niños, de hecho pasa bastante, y en los 90 yo siendo una niña que creció en esa época era raro, pero tuve la suerte que mis papás potenciaron eso, o sea, mis papás dentro de sus posibilidades me conseguían libros. Una vez hicimos un viaje, un gran viaje familiar a Santiago, que era porque había una exposición así de animatrónico, Qué medio bueno. raro, y me llevaron. Y cuando ya había mejor situación económica, me llevaron a Argentina. Ya. Ahí tenía como 12 años, sí, y conocí el Museo de la Plata y yo quedé alucinando, o sea, tengo un montón de fotos en ese museo, pero sí me potenciaron mucho, me ayudaron mucho mis papás con libros, lee, aprende. Entonces, eso mantuvo mi interés activo. Después quizás ya creciendo un poco más, empecé a ver otras áreas de ciencia, me gusta la ciencia en general a mí. Pero después ya en la universidad, conociendo paleontólogos, empecé a aprender un poquito más de la ciencia de la paleo en sí, y quizás sacar un poquito esta idea más romántica o más de películas que muchas personas tienen, y ver cómo era la ciencia de la paleo, y ahí fue cuando aprendí que había muchas más áreas, porque hay áreas que casi nadie conoce, por ejemplo la icnología, la tafonomía, bueno, la micropaleontología. Mucha gente ni siquiera sabe que existen esas áreas. ¿Qué estudian en esas áreas? Bueno, icnología se estudian los fósiles traza. Fósiles traza son las evidencias, huellas, nidos, Ya. cámaras de habitación que hayan dejado. Entonces, es algo que la gente no sabe. La tafonomía estudia todos los procesos que ocurrieron hasta que el organismo es descubierto. Entonces, cómo el organismo está de la forma que está, qué procesos ocurrieron, qué tipo de minerales habían, Ya. qué cosas pasaron. Eso es tafonomía. Entonces, micropaleontología estudian microorganismos fósiles, también se estudian. Entonces, hay muchas más áreas y es mucho más compleja. Yo siento que quizás se infantiliza mucho la paleo. Ya. Esta es una perspectiva muy mía, que se infantiliza mucho por las películas, por los monitos, por al final los medios de comunicación, los dinosaurios quizás también lo infantilizan mucho, pero es una ciencia bastante compleja y bastante amplia, es demasiado amplia, y por eso mucha gente podemos llegar a trabajar en paleo. Claro. Pero bueno, ahí se mantuvo mi interés con los años, fui aprendiendo más, fui trabajando y así se dieron las cosas. Qué genial, qué genial. Y desde ahí, claro, nace este interés cuando eres pequeña y después en la universidad estuviste un tiempo en geología Estuve un tiempo en geología. y no fue como lo que te llenó. Claro, a mí me pasó que yo quería estudiar geología más o menos desde octavo, ya tenía más o menos la idea. En esa época nadie sabía lo que era un geólogo, yo sabía que me podía servir para paleontología, pero la verdad no me gustó cómo era el enfoque de la carrera. Ya. Ya en el momento que yo estudié geología, que fue 2012 a 2014, el enfoque era muy minero. Ah, claro. Y ahí para mí fue como yo quería más ciencia y me desmotivé. Ya tuve ese periodo de desmotivación, pero al mismo tiempo alcancé a tener la asignatura de paleontología y evolución en la universidad, entonces ahí empecé a aprender y a hacer contactos y todo eso. Qué buena, qué buena. Me dijiste que la parte de evolución te gustaba harto. Ujú. Ahí, ¿qué es lo que te gusta? O sea, ¿Qué te llama la atención de esa área? tal como te dije de la paleo, al final la evolución nos explica cómo llegamos a ser lo que somos. Ya. O sea, eso es lo genial que tiene la gente. Bueno, cree que solamente es selección natural, el postulado de Darwin, pero la evolución es gigante. La evolución, eso es solamente un mecanismo evolutivo. De hecho, están las mutaciones, que pueden ser otro mecanismo, la deriva génica. Hay un montón de cosas que pueden llegar a generar, incluso también el aislamiento geográfico puede Ya. generar cambios evolutivos en poblaciones. Porque el cambio evolutivo no es en un individuo,
es a Claro. nivel de generaciones y poblaciones. Ujú. Por ejemplo, no va a ser como en Pokémon, que el mismo Pikachu evoluciona a Raichu. No va a pasar eso. Nosotros no vamos a cambiar por otras cosas, pero nuestros nietos, bisnietos quizás sí, bueno, quizás es un plazo de tiempo muy corto, pero se ha visto la evolución en microorganismos, en bacterias, se ha visto algunos cambios con estímulos distintos, entonces yo la encuentro súper interesante y de hecho yo soy muy fan de un biólogo evolutivo, así fan, que es Richard Dawkins. Ah, ya. Yo sí, lo fui a sí. ver al Congreso Futuro 2 veces. ¿En serio? Y me entrevistaron. Está esa entrevista, no la busquen. Está esa entrevista y no, fan total de Richard Dawkins. Qué genial. Richard Dawkins es del Gen Egoísta, ¿no? Ujú. Sí, ya. Qué buena, qué buena. Al final, la biología es un mundo. Yo lo miro más desde la ciencia quizás más ingenieril y un poco más física. Y a pesar de que son ciencias, comparten como una raíz, siento que a veces la lógica es muy, muy distinta. Sí. Como por lo que estudian yo lo miro y digo, no, yo nunca podría hacer eso. El estudiar los procesos así es notable, en verdad. Porque es mucho más complejo, no lo podéis reducir a una ecuación. Claro. Esa es... Y eso es algo que pasa. Por ejemplo, con la teoría de la evolución, que muchas personas dicen, es una teoría, no es ley. Las leyes generalmente son matemáticas, ya es algo mucho más comprobable de esa manera. Pero una teoría en ciencias es algo que está con respaldo, es algo comprobado, no es lo mismo que coloquialmente se le dice a teoría, que en verdad sería como hipótesis en ciencia. Claro. Claro, la teoría de la evolución tiene demasiadas variables y todo va a depender de demasiadas cosas que quizás no se pueden medir. Entonces, eso Sí. es lo complejo que quizás pasa con los seres vivos, porque estamos viendo organismos. Eso, en el fondo, como decís tú, son demasiadas variables. Es como ya uno puede tratar de describir un átomo, uno puede tratar de describir una partícula, incluso uno puede describir una pelota, la simplifica a una partícula. Entonces ya pensar en una población, pensar en una persona, en un individuo, en un animal, en una planta, ya es demasiado para la física, para las ciencias más duras, como le dicen, ciencias más matemáticas. Es notable en verdad el trabajo como en el área de biología y paleontología, obviamente. Porque le sumáis la componente de que estamos 400 millones de años atrás desde los individuos que estamos estudiando. Claro. Y ahí, en tu experiencia como más personal más que científica, en lo que ha sido tu trabajo en paleo y en ecología, ¿cómo ha sido el día a día? ¿Cuáles han sido momentos bacanes, logros que te hayan gustado, que guardes con cariño? Mira, hay una experiencia que quizás no es algo wow, porque no es como describir algo único, pero fue un terreno de paleontología que yo era ayudante, fui ayudante del curso de paleontología y evolución 3 años, después fui profe, pero cuando fui ayudante fuimos a una formación que tenía fósiles de planta y sacamos un bloque, bueno, el bloque cayó, yo lo doy vuelta junto a otra persona porque es un bloque grande y pesado. Y salen unas hojas hermosas, hermosas porque tenían harta cutícula, se veían brillositas, se veían completas. Yo les tomé fotos, me acuerdo, y eso a mí me emocionó, de hecho casi me puse a llorar. Y quizás no es algo wow, no es como, publicó un paper de eso, o se ganó un premio por eso, pero fue un momento que a mí me marcó. No sé, es muy extraño, fue algo muy lindo. En ecología vegetal llevo poquito todavía para tener momentos tan wow, pero al menos en paleo eso fue algo que a mí me marcó. Genial. Al final, yo creo que esos momentos valen más que publicar un paper, que entregar una tesis, que esos son papeles al final, pero la emoción de ver que el trabajo que hiciste tú o de ver... encontrar. Eso Sí. yo creo que es la... Soy la primera persona que ve esto. Por eso vale la Sí. pena la ciencia. Por Sí. esos momentos solamente sumaban otras cosas, pero ese ser la primera persona que hizo esto, que vio esto. Y Que no tiene que tocó ser la eso, gran sí. cosa, no tiene que ser la relatividad ni la gravedad, nada. Esos momentos son muy, muy bonitos. Ujú. Qué genial, qué genial. Y el ambiente, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es paleontología? Mencionaste que ser una niña en los 90 que le gustaba la paleontología era difícil. ¿Has Ujú. visto un cambio en el tiempo ahora que estamos a 2020 y tantos ya? Uf,
Bueno, la paleontología no es una ciencia muy amigable quizás con las mujeres hoy en día. De hecho, por lo mismo se está armando una agrupación de mujeres en paleo, porque hay muchas hoy en día, hay muchas mujeres trabajando en paleo, pero los núcleos de investigación sobre todo son muy cerrados. Ya. Son muy cerrados, son muy elitistas y son muy discriminadores. Y eso es algo malo porque, bueno, la paleontología venía siendo una ciencia chiquitita, de 30 personas, no llegué nadie más, y de repente comenzó a llegar oleadas de gente por toda esta posibilidad que se amplió, que ya te comenté delante. Llegaron muchas chicas y ahí como que hay ciertas cosas que no les gustaron a esta gente que tiene como estos núcleos muy herméticos. Pero estamos dando la pelea. Se están armando organizaciones porque es necesario, o sea, que se abra el camino, que ya se tiene que normalizar, o sea, estamos a 2024. Sí. Se tiene que normalizar que hay mujeres en muchas áreas de ciencia y que ya no hay algo de mujer u hombre, que nosotras también podemos estar en la Tierra. Bueno, paleontología no es solamente estar en la Tierra, muchos estamos en laboratorios o trabajando en empresas, etcétera. Entonces eso va a cambiar, pero entender de que hay mucha diversidad. Hay mucha diversidad de personas y todos tenemos el mismo derecho a trabajar en ciencia. No mantener ese hermetismo, no mantener esto, yo saco mis papers, nadie los entiende, solamente lo comparto aquí. No, que la ciencia también sea para todos y quizás también eso es algo que pasa, que muchos científicos, de estos grandes científicos herméticos, miran muy en menos la divulgación científica. Y es algo necesario para acercar a más personas a trabajar en esta ciencia. Porque claro, quizás muchos se respaldan con que hay competencia por los fondos, pero no toda la gente trabaja en investigación. Y además tener más perspectivas, ya sean de género o sean de otro ámbito científico, es súper nutritivo para la misma ciencia. Sí, se suelen dar, no solo en la ciencia, yo creo, en todos los círculos, se da como esta dinámica de que después de cierto tiempo hay ciertas vacas sagradas que no se pueden tocar. Y en el fondo, no sé a quién leía que decía, cuando ya hay un científico viejo que está peleando con una idea con un científico joven, la historia ha demostrado que el joven es el que tiene la razón. Como que se da este dinamismo de cerrar, de que yo soy el experto y soy el dueño de la ciencia, y cómo venís tú a criticar mi teoría, mi paper, mi avance. Entonces se da como mucho ponerse a la defensiva, quizás. Mucho ego. Claro. Mucho ego científico y que dan por sentados de que es como su derecho, derecho divino de mantenerse en esas posiciones de mucho poder y ellos decidir a quién aceptar y a quién no, pero no necesariamente hacerlo en base a las habilidades de la persona o del esfuerzo de la persona, sino en base a simplemente quizá no me agradas porque eres mujer, no me agradas porque tienes sobrepeso, no sé. Yo sabía de discriminaciones por sobrepeso, por temas de, bueno, trabajos en investigación en terrenos a veces. A mí me contaron de que a una persona no fue por falta de antecedentes, ni de motivación, ni de estudios, sino que fue porque esa persona tenía sobrepeso. Oh. Y no estamos hablando de una persona que tuviese impedimentos para ir a terreno. O sea, claro, tenemos que entender de que ya si es una persona como obesidad mórbida se entiende, pero es una persona con sobrepeso normal. Entonces, ¿por qué? Claro. Sí, al final en esas personas pueden estar las ideas que revolucionan un campo. Y exacto, hay gente cerrada y que no deja que lleguen. Y al final en eso la labor de la divulgación científica es clave. Es clave. ¿Cómo ha sido tu camino como divulgadora? Cuando partiste, ¿te esperabas que fuera a llegar a esto, a tener tanta gente que te conoce, que tus actividades se llenen, o fue totalmente de la nada? ¿Sí? No, ha sido todo muy raro en divulgación. Partí el 2018, hice la cuenta de Instagram, que es la misma que uso hoy en día, pero antes se llamaba Chilesaurus, porque no habían cuentas en español en Instagram. Yo me di cuenta porque yo seguía a unas gringas y decía, oye, qué entretenido, ¿y por qué no hay en español? Y yo había sido ayudante ya varias veces y dije, como puedo ir al laboratorio, voy a tomarle foto a algunos fósiles, las voy a subir. Pero en verdad lo tuve bien botado mucho tiempo, subía una cosa cada un mes, cada 2 meses, tenía 80 seguidores, pero ya era como entretenido igual. Nunca pensé que iba a explotar, pero ya en pandemia y con esto de los videos fue como que llegó mucha gente y no sé cómo, terminé ganando un premio y no sé cómo. Como que yo todavía no me la creo, o sea, quizás el síndrome del impostor.
algo que nos pasa mucho a los científicos, Sí. en todos los ámbitos, de que yo digo, pero si soy yo nomás, ¿por qué va tanta gente? Y la gente a veces como que se emociona de conocerme, me piden autógrafos, fotos, y es como, o sea, yo siempre tengo la disposición, pero para mí, mi perspectiva de mí es como, yo soy tan normal. Pero ha sido un camino súper bonito, súper gratificante, en algunos casos un poquito choqueante, cuando hay personas que me dicen, Andrea, voy a entrar a geología porque me motivaste a paleo. Me han llegado hartos mensajes así, es como que es un peso, así Sí. como una responsabilidad. Es muy loco. Nunca pensé que iba a llegar a tanta gente. Nunca pensé que iba a conocer a divulgadores que yo seguía hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay un divulgador en paleontología que se llama Paleos. Ya. Él es un mexicano que era como la eminencia, o es como la eminencia de divulgación en paleo, lleva como 15 años haciendo divulgación. Y yo lo seguía muchos años antes de, y ahora lo tengo de amigo en Facebook, hemos conversado un par de veces, hicimos tu live juntos. Entonces es como súper loco eso de llegar a conocer a gente que tú admirabas y que también estáis haciendo más o menos lo mismo, o sea, seguiste el camino de llegar con la ciencia a la gente. Yo sé que esto quizás de la divulgación no es muy bien visto en la comunidad científica, por todo lo que ya conversamos. Se da, creo que transversalmente, y creo que hay un término que es como el síndrome de Sagan. Alguna vez lo escuché, que Ya. Carl Sagan comentó esto, de que a él lo miraban muy en menos en la comunidad científica por ser un divulgador. Ya. Y eso hoy en día sigue pasando, o sea, te ven quizás como menos serio, pero no tiene nada que ver el perfil de divulgador con el perfil de científico. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo la paso súper bien haciendo divulgación. Me saca un poco quizás del estrés diario de estar en ciencias. Es como voy a hablar de las cosas que a mí me encantaron cuando más chica o cosas curiosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, he recibido hartas críticas por hablar de datos curiosos. Ya. Y es como los datos son los que atraen a la gente. Sí, po. Por un dato quizás un niño después va a agarrar un libro y se va a empezar a maravillar. O sea, si yo le resumo un paper extraño que no va a entender nada, eso no va a servir de nada. Sí. Entonces yo abro la puerta a eso, siempre voy colocando las referencias, la gente a veces me pregunta, o a veces se responden entre ellos, se generan debate. Creo que eso es súper nutritivo y es súper bueno, excepto cuando llegan los conspiranoicos, pero bueno, ahí los vamos controlando. Pero creo que ha sido muy, muy loco el camino de la divulgación científica, ha sido súper entretenido, gratificante también. Y como que ya no me imagino alejándome de la divulgación. Quizás incorporando cosas nuevas que vaya aprendiendo en el camino, ir hablando quizás de cosas más actuales, nunca dejando paleo claramente, pero no me veo dejando la divulgación. Qué genial. Al final es como... Encuentro súper bacán eso de partir algo porque no había en español. ¿Cachai? Es como ser la persona que te hubiera gustado encontrarte. Claro. Ese yo creo que es una muy buena como filosofía de vida en general. Porque claro, o sea, mucha gente podría haber estado interesada y si tú no lo haces, hay un vacío, pues, ¿cachai? Qué genial. ¿Y cómo es Andrea fuera de la ciencia? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿O cómo es tu día a día? ¿Qué llena ese tiempo que no ocupa la ciencia? Andrea fuera de la ciencia es esposa, es mamá y tiene 2 perritas adicionalmente. O sea, tengo una hija humana y tengo 2 perritas. Es dueña de casa porque también es una responsabilidad. Como saben, es marzo, así que corriendo con marzo. Pero también es una persona que le gusta aprender de muchas cosas, no solamente ciencia. Yo soy súper aficionada a la historia universal. De hecho, cuando era niña en el colegio hablaba mucho con el profe historia, porque me gusta mucho la historia universal, me gusta aprender muchas cosas. Soy muy curiosa, me gusta harto la música, escucho harta música, voy harto a conciertos, voy a conciertos de metal, la gente no me imagina, yo voy con los medios votos a los conciertos. Y me gusta cocinar. Y cocino bien. Mi marido me dice que yo debería ir a MasterChef. Mira. Cocino muy bien. Eso es algo que Te apoyaríamos todos. me vengo a creer. Me vengo a creer el cuento. Y yo aprendí cocina viendo tele. ¿Ya? Cuando había sido mamá, como estaba en la casa, y fue como, ya voy a aprender a hacer algo en este tiempo. Es la curiosidad misma. Y empecé a cocinar. Entonces, claro, no soy una científica que anda hablando todo el día de dinosaurios o de cosas de ciencia. No, soy una persona que escucha mucha música, que le gusta ver series. Me encantan las series, ver películas. Soy así.
Qué genial, qué genial. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Como de comida, postre? Me gusta cocinar comidas. Ya. Comidas las hago bien ricas. ¿Y el plato fuerte cuál es? Repostería también. Bueno, el plato fuerte depende. Depende, en verdad, porque hago para distintos gustos. De hecho, para las cenas de Navidad, por ejemplo, que nos juntamos en familia, mi mamá siempre me dice, Andrea, haz estas cosas. Tú, por ejemplo, yo hice la entrada y a todos les gustó mi entrada y era una entrada oriental. O sea, pero si muy producida. yo aprendo de buena. cosas y investigo y qué ingredientes usar, qué sabores son de allá y hago cosas novedosas porque, claro, mi mamá en ese caso en Navidad se encargó de hacer el plato de fondo, que era un plato muy tradicional chileno. Pero yo hice esta cuestión y rara y a todos les gustó. Mi hija súper mañosa, mi marido súper mañoso y les gustó. Entonces, bueno, también porque tengo gente muy mañosa viviendo conmigo, he aprendido a cocinar. También me gusta hacer postres. Mi horno ahora es malito, pero antes tenía un horno espectacular que hacía repostería. Me gustaría aprender a hacer tortas también, la encuentro entretenido. Es un hobby. Qué bacán, qué bacán. Hay más fuera de la ciencia. Sí. Qué rico. Ya como para ir cerrando el capítulo, te había mencionado que lo clásico aquí es cerrar con una recomendación de libro y o película. No sé qué nos podría recomendar. Recomiendo todos los libros de Richard Dawkins. ¿Ya? Principalmente El gen egoísta, porque los va a hacer pensar. Y el libro que en español está traducido como Evolución, pero en inglés se llama The Greatest Show on Earth. Ese libro nos cuenta toda la historia de la vida en el planeta con la perspectiva única que tiene Richard Dawkins, que a mí me encanta. Yo soy su fan. Genial. Ojalá volviera a venir a Chile. ¿Y de película? Dijiste que eres buena para ver películas. Sí, pero no tengo ninguna película como que, qué entretenido, qué emocionante, si lo pienso. Bueno, Oppenheimer fue súper buena. Sí, muy buena. Sí, recomendada, totalmente. Siento que hicieron, como decías tú que Jurassic Park hace con la paleontología, siento que hicieron eso, pero como con la física, como que ponían música épica, así como que todos los días uno llegara y sonara eso. No, pero no es así. La mayoría de los días es sentarse al computador. Exacto. Sí. Qué buena, qué buena. Y me imagino también que cuando tú ves Jurassic Park, ahora, después de haber estudiado todo esto, le encontráis un montón de detalles, ¿no? ¿Errores? ¿Sí? Sí, demasiados. ¿En serio? Pero, mira, para mí las Jurassic World no existen. Ya. Ya no existen. No se habla. Pero las Jurassic Park les tengo cariño, pero tienen harto errores en los mismos dinosaurios anatómicos. Igual yo trato de decir, ya eran los 90, quizás no había tanto, pero habían algunas cosas que se caen feo. Pero bueno, me motivó a querer estar en el área. Cumplió su cometido. Cumplió su cometido. Y lo otro que te vamos a pedir es un consejo. Para mí, para ti más joven, para cualquiera que esté escuchando. Un consejo en el ámbito quizás más general es que nadie te diga que no puedes hacer algo. Porque todos podemos hacer algo que nos guste. Es como este dicho de si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, va a creer toda su vida que no es capaz. Quizás hay cosas que a todos nos cuesten, pero si nos gusta algo realmente, que vayamos por ello. Quizás en distintas carreras o estudios tengamos que pasar por cosas que nos van a costar, cosas que no nos van a gustar. Quizás uno tiene que pasar por quizás matemática y no eres bueno, o químicas y no te gustan, pero vas a llegar a tu meta. Y también que no te desmotives en el camino porque la gente te diga, ay, no hagas eso porque no vas a tener trabajo. Hay mucha gente que llega a mis redes sociales y me dicen, yo quiero ser paleontólogo, pero mis papás me dicen que me voy a morir de hambre. Realmente, hoy en día yo encuentro que hay muy poquitas carreras que te pueden asegurar trabajo realmente, y que eso no sea un limitante para hacer lo que te gusta, ya sea paleontología, astronomía, física, cualquier ciencia o en realidad cualquier carrera, que no sea una limitante lo que diga el resto, porque lo que vas a hacer lo vas a hacer tú por el resto de tu vida. Eso sería más o menos. Sí, genial. Genial. En verdad yo creo que se ve cada vez más como esta ansiedad en los estudiantes por qué decidir y también esa presión de a veces de las familias, que muchas veces no es con mala intención, pero sigue pesando. Genial, genial. Andrea, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? ¿Cómo? En redes sociales me encuentran como paleo_Andrea. Mis redes sociales principales son YouTube, Instagram y TikTok. También tengo Facebook, pero es menos potenciado. Las otras son como las principales. Genial, genial.
muchísimas gracias en verdad por esta conversación. Se pasó volando 1 hora y en verdad súper agradecido que hayas venido y genial, muy feliz. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gente, ojalá les haya gustado la conversación. Gracias por quedarse hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Notables Podcast y bueno, ya estarán sabiendo más de nosotros. Acuérdense siempre que así como Andrea, ustedes también pueden ser notables. Muchas gracias. Chao, chao. Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl. Laboratorio de Nanobiomateriales USM, a través de su proyecto Fondesit 1220715. Conoce más del laboratorio y sus proyectos a través de Instagram en @nanobio_usm.